Muy buenas noches, queridos amigos. Hoy hablaremos sobre las funciones cerebrales superiores, el pensamiento, habilidades, tipos, diferencias y la importancia de la estimulación del pensamiento divergente en el aula. Esta grabación, este video lo estamos elaborando Erika Córdoba Oyola, de Andrés Romero Cohen y nuestra tutora, que es la psicóloga y doctora Hilda Rincón. Somos de la Facultad de las Ciencias de la Educación, cursando diplomado para optar al título de licenciatura en Pedagogía de la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King, licenciatura en Pedagogía. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es el instante en que nuestra mente procesa una respuesta por medio de un estímulo o una situación para generar una respuesta y conducta. Es una opción de nuestra mente que nos conlleva a un resultado producto de nuestro interés logrado por un objetivo. A través de esta actividad pretendemos demostrar cómo se genera el pensamiento a través de los estímulos y emociones y situaciones que nos conllevan a pensar y razonar. Para eso hemos citado a algunos autores, como es el caso de nuestra propia teoría, que hemos tratado de poder expandir nuestra capacidad creativa para poder reflexionar acerca de este término. ¿Qué es el pensamiento? Pensamiento es el instante en que nuestra mente procesa una respuesta por medio de un estímulo o situación para generar una respuesta y una conducta. De mi autoría, Ler Romero. Es una acción de nuestra mente que nos conlleva a un resultado producto de nuestro interés logrado por un objetivo. Autoría de mi compañera Erika Córdoba. El pensamiento es una relación entre lo que ya sabemos, nuestra memoria, y lo que percibimos. Con esta teología damos significado a las cosas, creemos, inferimos más allá de lo que nos viene de todos. Y ese es el producto a lo que hoy llamamos el pensamiento. La inferencia tiene lugar a través de la sugerencia de todo cuanto se ve. Recuerda, esa sucesión de ideas es el pensamiento. Esto es según Dewey. También tenemos el aporte de Vygotsky. El pensamiento surge a través de algunos conflictos del sujeto que para su resolución puede revelar desde la situación aquello que es nuevo. También tenemos el aporte de Cantor. Dice, el pensamiento consiste en la manipulación manifiesta, implícita, de cosas y situaciones como procesos preliminares frecuentes dirigidos prácticamente a otras actividades. Habilidades del pensamiento. Las habilidades del pensamiento es la capacidad y la disposición para realizar algo. Este concepto se puede usar para nombrar el grado de competencia de un sujeto presente a un objetivo. Es importante rescatar que las habilidades pueden ser innatas o desarrolladas a partir del entrenamiento y la experiencia, teniendo en cuenta que el pensamiento por su parte es el producto de la mente, de acciones relacionadas e intelectuales y abstractas. Las habilidades del pensamiento están asociadas con las capacidades del desarrollo del proceso
mental que permite resolver distintas situaciones. Existen habilidades del pensamiento para expresar las ideas claras que se argumentan a partir de la lógica. También podemos anexar que el pensamiento literal está relacionado con las habilidades. Desde la percepción nos permite ser conscientes de algunas cosas que se hacen evidentes por medio de los sentidos. Tipos de pensamiento. Muchas veces resumimos todos los procesos mentales relacionados con el intelecto llamándolos simplemente pensamientos. Sin embargo, la realidad es más compleja que este concepto tan abstracto. En realidad, la psicología individual de cada persona está compuesta por varios tipos de pensamiento. Cuando tomamos una decisión, cuando realizamos cálculo mental o cuando reflexionamos sobre los temas que tienen que ver con la política, por ejemplo, estamos utilizando diferentes procesos mentales, los cuales se guían por distintas lógicas e incluso involucrar distintas partes del cerebro. Dentro de los tipos de pensamiento encontramos los principales, que son pensamiento deductivo, parte de afirmaciones basadas en ideas abstractas y universales para aplicarlas a casos particulares. Por ejemplo, si partimos de la idea de que un francés es alguien que vive en Francia y Francia está en Europa, concluiremos que René Descartes, que vivía en Francia, era europeo. Pensamiento inductivo. Este tipo de pensamiento no parte de afirmaciones generales, sino que se basa en casos particulares y a partir de ellos genera ideas generales. Por ejemplo, observamos que las palomas tienen plumas, las avestruces tienen plumas y las garzas no tienen plumas. Podemos concluir que estos animales forman parte de una categoría abstracta saurópsidos. Otro tipo de pensamiento es el analítico. Crea piezas de información informacional amplia y llega a conclusiones viendo el modo en el que interactúan entre sí estos fragmentos. El pensamiento lateral. En el pensamiento lateral el pensamiento lateral o creativo. El pensamiento lateral o creativo juega a crear soluciones originales y únicas ante problemas mediante el cuestionamiento de las normas que en un principio parecen ser evidentes. Por ejemplo, una silla de columpio parece predestinada ser utilizada en un tipo de juguete muy particular, pero es posible transgredir utilizándola como soporte para una maceta que cuelgue de un porche. Este es uno de los tipos de pensamiento más utilizados en el arte y en la artesanía. Pensamiento suave. Este tipo de pensamiento se caracteriza por utilizar conceptos con unos límites muy difusos y pocos claros, a menudo metafóricos, y la tendencia a no evitar las condiciones actualmente es muy característico de corrientes de pensamiento vinculadas a la filosofía postmoderna o al psicoanálisis. Por ejemplo, puedes ver
Un ejemplo de estilo en la descripción de los conceptos utilizados por Sigmund Freud en la teoría del desarrollo psicosexual. Pensamiento duro. El pensamiento duro utiliza conceptos los más definidos posibles y trata de evitar las contradicciones. Este tipo es típico de este razonamiento vinculados a la ciencia. En el vocabulario usado puede llevar a conclusiones totalmente erróneas y por eso puede resultar difícil avanzar a partir de él, dado que requiere una buena cantidad de habilidades cognitivas trabajando a la vez para alcanzar un fin. Pensamiento divergente. Se establece una división entre dos o más aspectos de una idea y se explora las posibilidades de mantener esta partición. Por ejemplo, si alguien utiliza una misma palabra haciendo que cada vez tenga un significado distinto, detectar este error es un caso de pensamiento divergente, en el que se detecta los distintos significados. Puedes ver ejemplos de esto fijándote en el uso en que se hace habitualmente el concepto de lo natural, aplicando a productos de alimentación, orientaciones sexuales poco comunes o tendencias de comportamiento generalizadas. Convergente. El pensamiento convergente se da un proceso por el cual nos damos cuenta de que hay diferentes hechos y realidades que encajan entre sí, a pesar de que al principio parecía que no tenía nada en común. Por ejemplo, si una familia de monarcas se da cuenta de que en una guerra les interesa ponerse a favor de uno de los bandos, habrán partido el análisis de los diferentes actores en el conflicto hasta llegar a una conclusión global acerca de la opción más conveniente. Diferencias entre pensamiento divergente y convergente. El pensamiento convergente es aquel que se adapta bien a lo establecido. El divergente es, en cambio, el más propenso a ver las cosas de otra manera y cuestionarse sobre lo establecido. El pensamiento divergente es el proceso de concebir nuevas ideas y posibilidades sin juzgar, sin analizar y sin discutir. Este tipo de pensamiento que te permite asociar libremente, crear y debatir las posibles nuevas formas de solucionar retos complicados que no tienen una única respuesta adecuada y conocida, explica Annie Manning, socia fundadora de Dunklin y profesora de la Universidad de Harvard. El pensamiento convergente se asocia con análisis, juicio y toma de decisiones. Se trata de tomar muchas ideas y clasificarlas, evaluarlas, analizarlas y analizar los pros y los contras y tomar decisiones, explica Manning. ¿Por qué es importante la estimulación en el aula del pensamiento divergente? Es importante que como docentes tengamos en el sentido de la creatividad y de la recreatividad, tomando el día a día de nuestro quehacer como una actitud de empoderamiento y motivación, ya que como guías del proceso de enseñanza-aprendizaje, está en nuestras manos motivar a nuestros estudiantes a aprender, a innovar y crear. Por tal razón, en ocasiones destruimos con nuestra actitud el crecimiento, el desarrollo mental y actitudinal de nuestros estudiantes. Cuando planeamos una clase rígida, hastiosa, de poca participación e interés en el alumno, en ocasiones por placer propio y cumplir con el deber de dar la clase y listo,
aún sabiendo que es el alumno el protagonista. Una manera de implementar y estimular el pensamiento en el aula es llevar una estrategia abierta enfrente de la temática planeada, donde nuestros alumnos pueden participar desde el inicio en construcción de la enseñanza y así adaptar su estilo de aprendizaje en frente al nuevo conocimiento. Es decir, darle una participación activa desde la propia construcción sin dejar de supervisarlos localmente, alentándolos y motivándolos, recalcando su buen desempeño. Por ejemplo, si llevamos un trabajo de manualidades o dibujo libre, permitir al alumno que exprese su creatividad, no crearles límites a su labor, siempre orientándolos en caso de dudas y el objetivo que queremos conseguir a través de la temática. Otro ejemplo, en ocasiones encontramos que dentro de la temática expuesta en la clase hay opiniones diversas. Una de las estrategias donde los alumnos se sienten plácidos es el debate, porque exponen su punto de vista y se sienten escuchados. Conclusiones. Podemos concluir que en nuestro quehacer debemos estar preparados para en ocasiones implementar estrategias adaptadas al estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes y su manera de pensar, y reconocer la enseñanza impulsando pensamientos y soluciones divergentes y convergentes que se pueden presentar en el contexto del aula. Recomendaciones. Deja tiempo suficiente para ambos tipos de pensamiento. Implementa un sistema colaborativo de gestión de trabajo. Libera de lo significante a los demás de lo insignificante. Planificación y creatividad para ser mutuamente excluyentes, pero cuando conoces los entrejos de los pensamientos divergentes y convergentes, te das cuenta de que ambos pueden conseguir algo muy grande. Muchas gracias, Erika Córdoba y Le Romero.